Bueno, con todo lo aprendido en las clases anteriores, vamos a ver muchos ejemplos donde ya pondremos en práctica todo lo que sabemos de las reglas de derivación, pondremos en práctica las reglas de la cadena ya en todos los ejemplos, como ya hemos visto todos los tipos de funciones. Vamos a ver. Si yo tengo raíz del seno de elevado a 5x cuadrado, yo tengo aquí, en un principio, tengo raíz de una función. La raíz de una función, su derivada es 1 partido por 2 raíz de la función por la derivada de la función. Pero la función que está dentro de la raíz es seno de una función. La derivada del seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función. La derivada de elevado a una función es elevado a la función por la derivada de la función. La derivada de 5x cuadrado es 10x. Aquí la derivada del logaritmo de una función, logaritmo de una función es 1 partido por la función por la derivada de la función. Pero la función es coseno de una función y el coseno de una función es el menos seno de la función por la derivada de la función. Y un número elevado a una función es el número elevado a la función por el logaritmo neperiano del número por la derivada de la función, en este caso de 4x, que sería 4. ¿Vale? Aquí tenemos logaritmo en base 3 de la raíz de 2x al cuadrado. El logaritmo de una función siempre hemos dicho que es 1 partido por la función por 1 partido por el logaritmo neperiano del número, en este caso 3, por la derivada de la función. La derivada de la raíz de una función, 1 partido por 2 raíz de la función, por la derivada de la función. La derivada de 2x al cuadrado, 4x. Bien, continuamos. Aquí tenemos un producto de un número por una función. Ya sabemos que cuando tenemos un número por una función, la derivada es el número por la derivada de la función. Y la derivada de esta función es seno de una función, por tanto su derivada es coseno de la función por la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de elevado a una función? Elevado a la función por la derivada de la función. ¿Y cuánto es la raíz de una función? 1 partido por 2 raíz de la función por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Sigamos viendo ejemplos. Aquí tenemos un producto de dos funciones, por tanto su derivada sería, al ser un producto, primera y segunda función, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es decir, la derivada del primero, seno de una función, sabemos que es coseno de la función por la derivada de la función. La derivada de la raíz de una función es 1 partido por 2 raíz de la función por la derivada de la función. La derivada de 2x es 2. Son la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Elevado a una función es elevado a la función por la derivada de la función. Pero tengo raíz de 3x. La derivada de la raíz de 3x es 1 partido por 2 raíz de 3x por la derivada de 3x, que es 3. ¿De acuerdo? Aquí la derivada de esta función, tenemos otro producto, primera función, segunda función, lo mismo. La derivada del primero, es decir, logaritmo de una función, es 1 partido por la función, por la derivada de la función. Eso es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Coseno de una función es menos seno. Recordad, lo metemos entre paréntesis porque hay un signo menos seno de la función por la derivada de la función. Elevado a una función es elevado a la función por la derivada de la función, la derivada de 4x, 4. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ahora un cociente, por tanto aplicamos la regla del cociente.
primera función, segunda función, la derivada del primero, es decir, raíz de una función. La raíz de una función siempre es 1 partido por 2 raíz de la función por la derivada de la función. La derivada del seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función de 6x6. Eso sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, logaritmo en base 5 de coseno de 2x, menos el primero sin derivar, la raíz del seno de 6x por la derivada del segundo. Logaritmo en base 5 de una función, recordad que el logaritmo en base cualquier número de una función es 1 partido por la función, 1 partido por el coseno de 2x, por 1 partido por el logaritmo neperiano del número, en este caso el logaritmo neperiano de 5, por la derivada de la función. La derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x por 2. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplito que no lo he contado antes como regla, pero no estaría mal ver un ejemplito y os lo cuento ahora. Siempre que tengamos una función f de x elevado a n, ¿vale? Y quiero saber cuál es su derivada, ¿sí? El truco es el siguiente. Siempre es n por el coeficiente, es decir, en este caso n por una n, por la función elevada a un grado menos, en vez de n va a estar elevado a n menos 1, y luego posteriormente multiplicamos por la derivada de la función, ¿vale? En nuestro caso tenemos esta función elevada a 5, por tanto sería 5 por 1, 5, escribimos la función y le bajamos un grado, en vez de elevar a 5 va a estar elevado a 4, y ahora derivamos lo de dentro del paréntesis, ¿vale? Ahora derivamos la función. Seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función. 7 por 4, 28, x3. ¿Vale?